Aleluya, gracias Jesús. Hoy nos hacemos esclavos voluntarios de tu amor. Gracias Señor. Te adoramos en esta mañana y te bendecimos. Aleluya. Mis amados, aunque ya nos dieron la bienvenida antes de empezar la alabanza, yo quiero darles la bienvenida a esta transmisión. Quiero decirle que le extrañamos mucho, quizás yo lo he escuchado en muchos lados, pero quiero decirle que es la verdad. Le extrañamos mucho. No sabe cómo nos hace falta que esté usted sentado en su silla, porque yo sé que usted siente como parte de usted el pedacito donde usted se sienta. Ese lugar está vacío y lo está esperando. Amén. Como familia nos sentimos separados físicamente, pero en el espíritu quiero decirle que estamos unidos, que estamos juntos. Y yo en esta mañana quiero compartir con usted un versículo que está en Isaías 40, que dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Este versículo, esta palabra de Dios nos está dando ánimo, nos está dando esperanza y nos da fuerza. Y esto es lo que necesitamos en estos momentos. No ver más noticias que la palabra, no ver más publicaciones que la prédica, no ver más memes que otra cosa. Necesitamos correr a aquel que nos da las nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque dice que si tú y yo corremos hacia Él, vamos a poder levantar alas como las águilas. Si tú y yo corremos hacia Él, no nos vamos a cansar. Si tú y yo corremos hacia Él, no nos vamos a fatigar. Y en esta mañana estamos en este lugar, nos hemos congregado virtualmente en este lugar para recibir fuerzas nuevas. Quizás estás en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, aún en tu recámara. Pues ese lugar se está volviendo un altar de adoración para tu Dios. Y yo quiero pedirte en esta mañana que tú te sientes derechito, que tú tengas una actitud reverente. Quizás estás acostado, yo quiero pedirte que tú te sientes, que tú te levantes y vamos a escuchar la palabra con el respeto que nos merece. Amén. Esto que estamos viviendo es temporal, así es que no nos acostumbremos. No es lo normal que estemos separados, no es lo más cómodo que cada quien esté en su casa. Si no, la palabra no dijera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Entonces, mientras estamos juntos, yo quiero pedirte que físicamente que nos unamos en espíritu y que tú tomes una actitud de reverencia a la palabra, que tú extiendas tu mano hacia tu pantalla, tu celular. Yo no sé dónde tú estés conectado, extiende tu mano y vamos a pedir que la palabra de Dios se revele a nuestra vida y a nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras. Extiende tu mano hacia esa monitor, hacia esa pantalla y vamos a declarar que la presencia de Dios se hace vida en nuestro espíritu. Padre, en esta hora pedimos que sea tu presencia la que tome control de nuestras casas, de nuestras habitaciones, de nuestras vidas, y que tu presencia traiga a nosotros el entendimiento y la revelación que necesitamos para recibir tu palabra. Hoy necesitamos esas fuerzas nuevas para levantar alas como las águilas. Hoy necesitamos fuerzas nuevas para correr, para caminar, para no desmayar, para no flaquear, y esas fuerzas las recibimos de ti. Hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestra mente, hoy abrimos nuestro espíritu y pedimos que sea tu palabra la que haga su obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recibir la palabra con ganas, con hambre, con sed. Y quiero decirle que le amo, que le extraño y que espero muy pronto que nos demos un fuerte abrazo. Aleluya.
Cautívame, Señor, con tu presencia. Cautívame, Jesús, con tu amor. Aunque yo sé que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Dile al Señor: cautívame, Jesús, con tu presencia. Cautívame, Jesús, con tu amor. Aunque yo sé que tú me hiciste libre, hago esclavo voluntario de tu amor. Me hago esclavo. Me hago esclavo voluntario de tu amor. Me hago esclavo voluntario de tu amor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de gloria y de poder, nos acercamos a ti una vez más por medio de la sangre preciosa que tu Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Señor, pedimos en este día la valiosa ayuda de tu Espíritu Santo. Deseamos que tú desciendas con poder y que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que esta palabra pueda tocar el corazón y la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que puedan experimentar los beneficios, la fe, la esperanza, los cambios que produce la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la usa y cuando el Espíritu Santo la deposita en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos en este día, a este tiempo maravilloso de adoración, este tiempo maravilloso de aprender acerca de los caminos del Señor. Gloria a Cristo. Qué bueno que está usted aquí. Le invito a que comparta, por favor, esta transmisión en sus redes sociales. Le invito a que comparta con sus familiares. Recuerde que esta es una maravillosa oportunidad para poder llevarle la iglesia, para poder llevarle la palabra de Dios a alguien, hasta su casa, hasta su dispositivo electrónico, su pantalla de televisión. Es tan sencillo simplemente poder compartir lo que usted está viviendo, lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos. Gracias por estar una vez más en esta reunión virtual. Gloria al Señor. Yo quiero hablar acerca de propósito. Me ha bendecido mucho siempre leer el libro de los comienzos, el libro de Génesis. Sin duda, cuando nosotros queremos aprender acerca de el propósito de Dios, el diseño original de Dios, tenemos sin duda que recurrir a este importante libro, el libro de Génesis, que narra la creación, pero particularmente que narra la creación del ser humano, que narra cómo Dios formó al hombre, cómo Dios formó a esa primera pareja. Yo quiero que leamos el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 7. Gloria al Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana. La palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escuche bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento
de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre no podía llegar a ser un ser viviente hasta que el aliento de vida de Dios hubiera sido depositado dentro de él. Pero observamos que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios pensó en crear al ser humano, hay dos elementos, hay dos componentes esencialmente que fueron los que Dios usó para traer a la vida a este nuevo ser que Él estaba creando. Todo esto sin duda tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Nos enseña la identidad y nos enseña el propósito que este ser que Dios está creando va a tener y va a desarrollar. La palabra de Dios dice que fueron dos componentes básicamente lo que Dios usó para formar a este nuevo ser. Número uno, el polvo de la tierra. Se ha puesto a pensar, inclusive me parece un poco raro. Recuerde que en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 26, ¿por qué no lo busca y lo leemos de una vez? La Biblia cuenta: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escuche esto: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ya Dios estaba diciendo que este ser que Él iba a crear sería hecho a su imagen y a su semejanza. Así que si Dios está a punto de crear un nuevo ser que será hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues el Señor usaría para su creación algún elemento de mayor valor o de mayor aprecio que el polvo. Si nosotros nos ponemos a analizar este acto, es hasta un poco desconcertante el hecho de que Dios, al crear un ser a su imagen y semejanza, la materia prima fundamental y básica que Él utilizó fue el polvo de la tierra. Recuerde, el Señor dijo: lo vamos a hacer a nuestra imagen y lo vamos a hacer a nuestra semejanza. Así que probablemente hubiéramos esperado que Dios usara para nuestra creación algún elemento de mayor valor o de mayor aprecio que el mismo polvo, ya que Él mismo está diciendo que seremos semejantes a Él. Sin embargo, el polvo fue el elemento que Él escogió como base para iniciar este proceso creativo. Ahora analicemos, porque esto tiene una importante enseñanza. Dios no hace las cosas por relleno, Dios no hace las cosas simplemente por improvisación. Dios tiene un plan, sin duda. Y cuando Dios escogió el polvo de la tierra para crear al ser humano, cuando Dios escogió el polvo de la tierra para crear a ese primer hombre y eventualmente la mujer, Él tenía en mente algo muy importante que hoy usted y yo vamos a aprender. El polvo de la tierra en sí es algo de poco valor, es algo de poco aprecio, pero en la sabiduría de Dios era esencial que el hombre pudiera tener conciencia de algunas cosas que venían como consecuencia de entender que había sido hecho inicialmente o primariamente del polvo de la tierra. Dios escogió el polvo, repito, porque en su sabiduría, para Dios era importante que el hombre pudiera entender y tener conciencia, en primer lugar, escuche, de lo bueno que es Dios. Repita conmigo ahí en su casa: lo bueno que es Dios. ¿Por qué? Porque el polvo es un elemento de poco valor en sí mismo, a menos que Dios en su bondad y su poder haga algo útil con él, como en este caso. ¿Usted había visto la bondad de Dios en este elemento tan aparentemente
insignificante y de poco valor? Bueno, repito, el Señor en su sabiduría buscaba que el hombre pudiera tener conciencia al conocer y comprender que había sido creado primariamente del polvo de la tierra, de lo bueno que era su Dios, de lo bueno que era su creador. ¿Por qué? Repito, porque el polvo es un elemento de poco valor en sí mismo, a menos que Dios en su bondad y en su poder haga algo útil con él, como en el caso de la creación. La imagen del polvo, mis amados hermanos, escuche, nos recuerda que es por la gracia de Dios, es por la pura misericordia de Dios, es por la pura bondad de Dios que usted y yo podemos ser usados como vasos de honra. Y mire, mediten esto. Él toma nuestra vida en algún momento y en algún lugar. Yo sé que hay muchas personas que tenemos un testimonio acerca de lo que Dios hizo con nuestras vidas y de dónde Dios nos sacó, pero es una realidad que Él toma nuestra vida en algún momento y sin que quizá nadie lo espere, aún nosotros mismos nos da un diseño, nos da un propósito. Eso fue lo que Dios hizo exactamente con el polvo, algo de poco valor. Dios en su bondad lo escogió para hacer algo útil, algo valioso, algo importante, algo con propósito con Él. Él toma, escuche bien, lo que no tenía valor y lo convierte en algo con destino y con futuro. Solamente Dios puede hacer eso, iglesia. Solamente Dios puede hacer eso, y Él lo hace porque Él es bueno. Dios planeó una persona, escuche bien, porque recuerde que estamos hablando del origen, estamos hablando de que lo que Dios hizo en un principio tiene un propósito y hay una razón por la cual Dios lo hizo así. Ese es el diseño original. Dios planeó una persona que Él pudiera tomar aún de lo más bajo y llevarlo a cosas maravillosas para poder mostrar así su bondad y lo que Él puede hacer con cualquier persona que a Él le plazca. Por eso la palabra de Dios dice que lo vil y menospreciado escogió Dios. Primera de Corintios capítulo 1 verso 28. Lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Escuche, nadie se jacte en su presencia. Y yo creo que nuestras vidas son el reflejo de esa realidad. Sin duda, el polvo de la tierra no podría nunca llegar a jactarse delante de Dios acerca de su valor intrínseco o de su valor ante los hombres. Claro que no. Esto es lo que Dios puede hacer con cualquier persona que Él desee, con cualquier persona que Él quiera. Porque esto es lo que Él hizo con el polvo. Formó un cuerpo, formó un ser, formó una persona. Porque así es Dios. Dios es bueno. Ahora, escuche bien. La segunda razón por la cual Él escogió el polvo de la tierra para hacernos a usted y a mí. Ya vimos que la primera es para que usted y yo entendiéramos, tuviéramos conciencia de que Dios es bueno. Y la segunda razón por la cual Dios nos formó a usted y a mí del polvo de la tierra es para que nosotros entendamos el concepto de la humildad. Ponga mucha atención en esto, por favor. Dios quería que usted y yo entendiéramos este concepto de la humildad, que es tan importante y tan necesario para caminar en esta tierra, haciendo la voluntad de Dios y sobre todo representándolo a Él. Recuerde que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El propósito de Dios es que el hombre representara en la tierra su imagen, representara en la tierra su esencia, representara en la tierra su identidad. Y escoge polvo. Dios quería enseñarnos este importante concepto tan necesario llamado humildad. Vea esto, por favor. No importa el uso más digno, noble o excelente que se le pueda dar,
el polvo siempre será esencialmente polvo. No importa, repito, el uso más digno, más noble, más excelente que se le pueda dar, el polvo siempre será esencialmente polvo. Y en Romanos capítulo 9 verso 20, el apóstol Pablo escribe: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro. Y se da cuenta de que aún en el nuevo pacto, en la dispensación del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a nosotros como barro en algunas ocasiones, y que es barro sino polvo, gloria a Dios. Entonces ahora el apóstol Pablo dice: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El polvo con el cual usted y yo fuimos hechos nos recordaría siempre quién es nuestro creador. ¿Sabe? Esa fue primariamente la razón por la que Satanás se rebeló contra Dios. Usted sabe que Satanás no fue hecho de polvo. Los ángeles no fueron hechos de polvo. Satanás, en su esencia, en su creación, fue creado por Dios como un ser perfecto, lleno de hermosura, lleno de belleza. No hay polvo en él, no hay nada vil en él. Y sin embargo, eso mismo precisamente es lo que lo lleva a él a enaltecerse y a enorgullecerse, y eventualmente a rebelarse contra su propio Dios. Por eso ahora, cuando Dios crea al ser humano, Él escoge el polvo, porque ya había un antecedente con los ángeles que se rebelaron, y el mismo Satanás, que no tuvieron esta esencia, no tuvieron esta sustancia en su creación y en su genética. El polvo sería el elemento que le recordaría al ser humano. El polvo sería el elemento que nos recordaría a usted y a mí quién era nuestro creador. Recuerde algo: no importa el uso más digno, el uso más noble o el uso más excelente que Dios nos pueda dar, usted y yo seremos siempre esencialmente polvo en nuestra humanidad. Y eso nos recuerda que usted y yo tenemos que permanecer siempre humildes, recordando quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Ahora, cuando Dios formó al hombre, a pesar de que era aún solo un muñeco sin vida, ya su cuerpo era una creación extraordinaria. El cuerpo humano es una de las cosas más extraordinarias que existen en el universo. La complejidad del cuerpo humano, de sus distintos órganos y funciones en sí mismas, son realmente extraordinarias. Así que el cuerpo, aunque era todavía un muñeco inerte, era una creación extraordinaria de Dios. Y sin embargo, escuche, no importa lo glorioso que fuera lo que Dios hiciera con él, Dios deseaba que este ser se mantuviera humilde, recordando de dónde fue que Dios lo sacó. ¿Sabe que hay mucha gente que se le olvida de dónde fue que Dios lo sacó? Mucha gente olvida dónde Dios los encontró. ¿Qué clase de persona eran cuando el Señor en su misericordia los rescató? He conocido tantas personas que se olvidan de dónde Dios los rescató y de dónde Dios los encontró. Esta fue la razón principal por la que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Esa fue la razón por la cual Dios lo creó a usted y a mí del polvo de la tierra. Dios quería que el hombre se mantuviera humilde, recordando siempre de dónde fue que Dios lo sacó, porque Dios planeó que las personas se mantuvieran humildes sin importar lo que el Señor hiciera con ellas. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Dios hoy se place de usarnos. Dios se place de usar a los grandes hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo, y son usados maravillosamente, y la unción del Espíritu Santo
los usa maravillosamente y el poder de Dios se manifiesta sobrenaturalmente sobre ellos. Pero aún en su esencia humana, el polvo es el elemento principal de su creación. Tenemos que recordar siempre, gloria a Dios, de dónde fue que Dios nos sacó, cómo fue que Dios nos encontró, para mantenernos humildes sin importar lo que Dios haga con nosotros. Esto es sumamente importante. Ahora, la tercera razón por la cual Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ya vimos que primeramente Dios quería que el hombre entendiera lo bueno que Él es, porque el polvo es un elemento de poco valor en sí mismo, a menos que Dios en su bondad haga algo con él. Lo segundo que Dios quería que entendiera el hombre es el concepto de la humildad, porque no importa el uso más digno, noble o excelente que se le pueda dar al polvo, el polvo siempre será esencialmente polvo. Pero lo tercero por lo cual Dios creó al hombre del polvo es para entender el concepto de la debilidad. Muy importante, porque la debilidad humana es ahora la fuerza que impulsa al hombre a depender de la gracia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 9, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo tenía debilidades, por supuesto, tenía debilidades como usted y yo. Todos los seres humanos tenemos debilidades, porque fuimos hechos del polvo, y el polvo tiene por objetivo recordarnos este concepto, nuestra debilidad, nuestra humana debilidad, que a lo largo de toda la escritura se hace mucha referencia a ella. Bástate mi gracia, le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona precisamente en esa debilidad. Y yo siempre he dicho que tu debilidad puede ser el vehículo de tu pecado, o tu debilidad puede ser el vehículo que te hace a ti una persona dependiente de la gracia de Dios. Hay personas cuyas debilidades los frustran o los fracasan. Esto porque quizás no han aprendido que son nuestras debilidades las que nos mantienen buscando continuamente el rostro de Dios. Son nuestras debilidades las que nos mantienen continuamente buscando la gracia de Dios. Dios planeó la debilidad. Estoy hablando de la naturaleza humana. Dios planeó la debilidad porque la debilidad sería el vehículo para que el hombre pudiera buscar la ayuda de la gracia y de la suficiencia de Dios. Dios planeó que el hombre siempre pudiera depender de su gracia y de su poder, y que no confiara en sí mismo, que no confiara en su habilidad. Cuando al ser humano se le olvidan estas cosas, es cuando el hombre se enaltece. Es cuando el hombre se llena de orgullo, se llena de vanidad y se llena de arrogancia. Muchas personas con grandes talentos, con grandes habilidades, con grandes unciones también, muchas personas con grandes recursos, con muchas capacidades, se olvidan, gloria al Señor, de que son polvo. Se olvidan de que Dios los creó con el polvo, para recordarles continuamente que sin importar las habilidades, dones o talentos que podamos tener, somos esencialmente frágiles, somos esencialmente débiles. Tenemos debilidades cada uno de nosotros, y esas debilidades tienen que impulsarnos a buscar la gracia de Dios. Esas debilidades tienen que impulsarnos a buscar la misericordia de Dios. Yo quiero confesarle algo personal, porque una de las razones por las cuales yo he desarrollado en mi vida un estilo, valga la redundancia, un estilo de vida de oración y de búsqueda. No digo que soy perfecto ni que soy el mejor, pero una de las razones por las cuales yo he desarrollado un estilo de vida de búsqueda de Dios es precisamente porque me conozco a mí mismo. Yo sé quién es Ricardo Arana sin Dios. No solamente eso, yo sé quién es Ricardo Arana sin orar. ¿Usted se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquella noche con sus discípulos y estaba angustiado? Estaba sintiendo ya el temor, la aflicción, la turbación de la muerte que se
avecinaba sobre él, y entonces comenzó a orar, pero se llevó a algunos de sus discípulos y les dijo lo siguiente: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que mucha gente que no depende de la gracia de Dios no entiende, que nuestra naturaleza humana es débil, que nuestra naturaleza humana es frágil. Escuche bien, porque este mismo cuerpo que hoy está aquí, escuche bien, ayúdame Espíritu Santo, este mismo cuerpo que hoy está aquí en este púlpito predicando la santa palabra de Dios está hecho de la misma materia prima del cuerpo del homicida, del cuerpo del ladrón, la misma materia prima de este cuerpo que está ahora bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Es la misma materia prima del cuerpo del pervertido, del satanista. ¿Se da cuenta cómo la naturaleza humana sin Dios tiene esa capacidad de corromperse tan grandemente? Ahora usted no crea ni por un minuto que si usted descuida esa debilidad, si usted descuida esa naturaleza humana frágil, esa naturaleza humana frágil no lo va a llevar irremediablemente en la dirección de lo malo, en la dirección del pecado, en la dirección de lo que no es de ninguna manera la voluntad de Dios. Eso es lo que muchas personas no entienden, y por eso no buscan desarrollar una profunda dependencia de la gracia de Dios en búsqueda, en oración. Yo tengo temor de mi naturaleza humana. No tengan confianza en la carne, decía el apóstol Pablo, para que yo no tenga confianza en la carne. No podemos confiar en esta carne. Yo no puedo confiar en esta carne. Conozco lo que esta carne es capaz de hacer porque ya lo viví, porque ya lo experimenté, porque de allá Dios me sacó, de allá Dios me liberó, de allá Dios me salvó. Esta misma carne que hoy predica es la misma carne que antes vivía en el desenfreno y en el libertinaje. Por eso es que usted y yo debemos entender que nuestra debilidad es el vehículo que nos impulsa a depender de la gracia y el poder de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante entender que usted y yo fuimos creados del polvo de la tierra? Y que bajo esa conciencia usted y yo nos mantengamos humildes, usted y yo nos mantengamos sencillos, sin importar lo que Dios haga con nosotros, lo que Dios le plazca hacer, lo que Dios quiera hacer, sin importar las alturas o los niveles a donde Dios nos lleve. Usted y yo no podemos olvidar que somos esencialmente polvo en nuestra naturaleza humana, para que entendamos que Dios es bueno, para que nos mantengamos humildes y para que reconozcamos nuestras debilidades y nuestra fragilidad, y entonces seamos seres total y absolutamente dependientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Ahora, esas son las tres razones por las cuales Dios hizo a este personaje, a esta persona del polvo de la tierra. Pero recuerde que Dios usó dos elementos en la creación. Uno de ellos ciertamente fue el polvo de la tierra, pero el segundo, y el cual considero yo el más importante de todos, fue el aliento de vida. Quiero que leamos nuevamente ese texto inicial en Génesis capítulo 2 verso 7, y que recordemos esos dos elementos que Dios usó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que ese segundo componente que Dios usó, ese segundo material que trajo a la realidad al ser humano, fue el aliento de vida. El aliento de vida. Ahora entienda esto, por favor. El primer componente fue terrenal. El segundo es celestial. El polvo de la tierra, como su mismo nombre lo dice, como está implícito, es de la tierra. Lo que ha nacido de la carne, carne es. El primer
componente que Dios usó es terrenal, pero el segundo componente es celestial. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús a entender esta verdad tan importante, Señor. Yo oro por tu pueblo, que pueda tener un corazón abierto y reciba esta enseñanza, reciba esta palabra de Dios, que le edifique, que le bendiga, que le instruya, que le transforme. La vida de Dios, iglesia, la vida de Dios fue depositada en este ser que fue hecho del polvo para que entonces pudiera llegar a ser un alma viviente. Nadie puede llegar a ser un alma viviente sin el soplo de vida. No existe tal cosa. Y es probable que se puedan clonar los cuerpos, pero nunca se puede clonar el alma. No existe tal capacidad en el ser humano. No hay forma de clonar el alma y el espíritu, porque es el aliento de vida el que hace de un cuerpo inerte, como en este caso, un alma viviente. Lo que yo quiero decir es que sin el aliento de Dios, el hombre sería solamente un recipiente vacío. Amada iglesia, ¿qué seríamos tú y yo sin Dios? ¿Qué seríamos tú y yo sin el Espíritu Santo? ¿Qué seríamos tú y yo sin la presencia de Dios? ¿Sabes qué seríamos? Como muñecos, como un recipiente vacío. Esto me enseña a mí claramente que el diseño de Dios para el hombre, escuche bien por favor, esto me enseña a mí claramente que el diseño de Dios para el ser humano, el diseño de Dios es ser un contenedor, escuche esto, es ser un contenedor de la vida y de la presencia de Dios. Y esa vida es un tesoro. Por eso Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo nunca dijo que el tesoro era el vaso de barro, no. Pablo dijo que el tesoro era lo que estaba depositado adentro del vaso de barro. Gloria al Señor. Porque lo que está depositado dentro del vaso de barro es lo que le da valor al barro. El barro en sí mismo no tiene mucho valor, pero si carga algo valioso adentro, esa es la razón por la que ese barro es importante. Esa es la razón por la que ese barro es especial. Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Se da cuenta que siempre este concepto del barro, este concepto del polvo de la tierra, tiene por objetivo que nosotros tengamos los pies bien puestos en el piso y el corazón en el cielo. Y que no nos olvidemos que la excelencia del poder es de Dios, y que si usted y yo somos especiales en alguna forma, no es por la esencia de nuestro cuerpo, no es por las capacidades propias de nuestra naturaleza humana o de nuestra personalidad. Si usted y yo podemos llegar a ser verdaderamente especiales y relevantes en este mundo, es por causa de que el aliento de vida mora dentro de cada uno de nosotros. Es la gloriosa presencia de Dios que la ha depositado adentro de nosotros la que nos da verdadero valor. Por eso el apóstol Pablo también dijo: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Pero que es un templo sin el Espíritu Santo, no son más que 4 paredes. ¿Qué es este local en el que estamos ahora sin la gente, sin la iglesia? No es nada. Pudiéramos hacer esta misma transmisión metidos en un cuarto común y corriente. Pudiéramos hacer esta transmisión en un cerro. Pudiéramos hacer esta transmisión en cualquier otro lugar, y eso no tendría o no haría ninguna diferencia. Porque este local en el que estamos ahora fue diseñado para que la gente se congregara en él. Pero más alto que eso, para que Dios nos visitara en este lugar cuando nos congregamos como pueblo y como iglesia. Así que el soplo de vida de Dios fue lo que le dio verdadero significado a nuestra existencia, y es todavía hoy el soplo de vida de Dios el que le da significado y propósito a tu existencia. Tenemos, dijo Pablo,
este tesoro en vasos de barro. ¿Y sabe por qué Él enseñó eso? Para que entendamos que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. El soplo de Dios que nos trajo la vida es lo más valioso que usted y yo poseemos. La vida de Dios es el componente divino que dota al hombre de poder y capacidades espirituales para que cumpla con su propósito y con su misión en esta tierra. El polvo, escuche bien, hace al recipiente, pero solo la vida de Dios hace a una persona completa. Por eso es que una persona sin Dios no tiene propósito. El polvo hace al recipiente, pero la vida de Dios hace a una persona completa. Dios nos completa. Sin el aliento de vida, sin el Espíritu Santo, sin la vida de Dios morando y fluyendo dentro de nosotros, usted y yo no tenemos razón de existir. Fuimos creados para ser contenedores. Fuimos creados para cargar la vida y la presencia de Dios. Fuimos creados para que Dios pudiera meterse dentro de nosotros, a morar dentro de nosotros y darnos así identidad. Nuestra identidad no procede del barro. Escúchame, iglesia, por favor, porque muchas personas devengan su identidad del barro, devengan su identidad del polvo. Hay muchas personas que devengan su identidad del aspecto o de la apariencia de su cuerpo, o de las capacidades o habilidades intrínsecas de su naturaleza humana, de su cuerpo humano. Pero mi identidad no está en este vaso de barro. Porque si tu identidad está en lo que tú eres humanamente hablando, entonces no has alcanzado verdaderamente conciencia del propósito para el cual Dios te creó. Fue el aliento de vida el que conectó al hombre con la presencia de Dios, con lo divino. Y sabe, yo decía esto ayer en el tiempo de oración. Lo primero que el hombre experimentó cuando fue consciente de su existencia, aquella vez que Adán abrió los ojos por primera vez estando en el huerto, ¿usted cree que lo primero que él estuvo consciente, lo primero de lo que él se dio cuenta fue de que estaba en un huerto? ¿Usted cree que lo primero de lo que él se dio cuenta fue que tenía un cuerpo, que tenía manos? ¿Usted cree que lo primero de lo que él se dio cuenta era del oxígeno de las aves o de los animales en el huerto? Claro que no. Escúchame, lo primero de lo que él estuvo consciente fue de la gloriosa y densa presencia de Dios que lo estaba envolviendo. Cuando el hombre fue hecho un ser viviente y creó o tomó conciencia de sí mismo, lo primero que él experimentó fue a Dios. Por eso la identidad del ser humano no puede apoyarse en el barro de lo que fue hecho, sino en el aliento de vida que Dios depositó dentro de él. Ayúdame, Espíritu Santo. Lo primero que el hombre experimentó cuando fue consciente de su propia existencia fue de la poderosa presencia de Dios. La primera experiencia del ser humano fue con la presencia de su Padre y de su Creador. El Señor planeó un hombre lleno de su presencia, y hoy todavía ese es el diseño original. Dios todavía está anhelando personas, hombres y mujeres llenos de su presencia, que si bien están hechos del polvo, están hechos del barro, pero son contenedores de la gloria y de la presencia de Dios. Dios ha planeado gente que esté consciente de la vida divina dentro de él. Porque lo primero que el hombre experimentó no fue su propia vida, sino la vida de Dios adentro de él. Y escuche bien, porque podemos ser gente que reconoce la bondad de Dios, podemos ser gente humilde, y podemos ser conscientes de nuestras debilidades. Pero aún todavía, por encima de todo eso, el deseo de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que le da verdadero valor a todo lo demás. Recuerde, el cuerpo en la creación fue un cuerpo inerte hasta que Dios sopló en él. Fue entonces que el hombre llegó a ser un ser viviente. Repito, podemos ser gente que reconoce la bondad de Dios porque entendemos que somos polvo. Podemos ser gente que es humilde
Y podemos ser gente que está consciente de sus debilidades. Y sin embargo, aún es el deseo de Dios que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque las virtudes anteriores que yo mencioné solo nos capacitan para ser un recipiente adecuado. Solo nos capacitan para ser un recipiente apto para recibir el soplo de Dios, para recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero al final de cuentas es la presencia de Dios lo que realmente nos levanta al lugar de nuestro diseño. Es la gloriosa presencia de Dios la única que puede llevarnos a nosotros a ocupar el lugar para lo cual Dios nos creó. Un hombre conectado con la presencia descubre su fuente, descubre su origen, y por eso mismo experimenta identidad. Cuando usted entiende que es la vida de Dios adentro de usted lo que le da la identidad, su vida no podrá ser la misma nunca más. Entender que mi identidad no procede del polvo de la tierra, sino procede del aliento de vida. Eso cambia totalmente mi panorama. Y para mí es muy interesante, y quiero cerrar con esto, que la identidad del hombre no procede de su parte terrenal y biológica. Esa es la razón por la cual mucha gente no tiene identidad, o tiene una identidad distorsionada, o está buscando identidad en otros, en filosofías, en personas, en modas, porque no ha descubierto que el único lugar donde nuestra identidad puede emerger es el soplo de vida de Dios dentro de nuestro corazón. La identidad de una persona procede de su parte espiritual. La identidad de los hijos de Dios debe proceder del Espíritu que mora dentro de ellos. Por eso, estas personas que no tienen el aliento de vida fluyendo dentro de ellos no tienen, como dije ya, una identidad correcta. Ahora, esta es la razón por la cual dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto lo dijo Pablo. Es la imagen de Jesús en nosotros, nuestra verdadera identidad. Y nuestra identidad no es terrenal, sino celestial. Y se da cuenta que entender estos dos componentes con los cuales Dios nos creó nos ponen un balance justo, de no llenarnos de orgullo y arrogancia porque ahora somos el templo del Espíritu Santo, pero tampoco no caer en una baja estima y en una pobre percepción de uno mismo por saber que somos polvo. No, somos polvo, pero fuimos creados para ser recipientes del aliento de vida de Dios. Y eso es lo que le da sentido a nuestra existencia, lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da propósito y lo que le da razón de ser a los hijos de Dios. Gracias, Padre. Levante sus manos ahí donde usted está. Gracias, Padre, porque aunque reconozco hoy, Señor, que soy polvo, que soy barro, tú me escogiste para morar dentro de mí. Tú me creaste para ser un contenedor de tu misma presencia, Señor. Hoy yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, porque en tu sabiduría infinita tú me hiciste del polvo para que yo entendiera lo bueno que tú eres, para que conociera el concepto de la humildad y reconociera mi propia debilidad y fragilidad. Pero después soplaste aliento de vida para que yo descubriera que mi esencia, mi identidad, mi propósito procede de lo espiritual y de lo eterno y no de lo terrenal y lo biológico. Señor, qué maravilloso es entender este plan tan sublime de nuestra creación, el diseño original. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo quiero estar
donde tú estás, y quiero llevar tu presencia, Jehová. Díselo. Yo quiero estar donde tú estás, y quiero llevar tu presencia, Jehová. Es tu presencia, es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que impregna este lugar. Yo quiero estar donde tú estás, y quiero llevar tu presencia, Jehová. Yo quiero estar donde tú estás, y quiero llevar tu presencia, Jehová. Oh, es tu presencia la que llena. Es tu presencia, díselo. Es tu presencia la que cambia. Oh, es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que impregna este lugar. Su presencia, es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia. Oh, es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena. Oh, es tu presencia la que cambia, Señor. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena. Presencia la que cambia. Oh Señor, llénanos con tu presencia. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia. Es tu presencia la que llena. Tu presencia la que cambia. Es tu presencia. Es tu presencia la que impregna este lugar. Amada iglesia, oramos por ti. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo resplandezca con poder y gloria sobre tu vida. Que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda de todo mal. Que ninguna arma forjada contra ti prospere.
Que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. Que la bendición de Abraham te alcance y la sangre preciosa de Jesucristo te cubra. Gracias por conectarte. Te recordamos, próximo martes tenemos reunión virtual de oración por mi cuenta de Facebook, Ricardo Smart Arana, 8 de la noche. No te lo pierdas. Sigamos unidos, sigamos orando. No te descuides, iglesia. Busca al Señor. Busca su palabra, busca su presencia cada día, porque Dios nos dará la victoria. En el nombre de Jesús. Les amo mucho, les bendigo. Bendiciones para todos. Feliz día.